Bienvenidos una vez más a este podcast, El Diario de un Ministro. En esta oportunidad tenemos a nuestro pastor Ricardo Becerra, de aquí de la ciudad de la Iglesia Nazareno, y para nosotros es una gran bendición poder decirles que vamos a hablar acerca del corazón social que tiene un pastor, de aquella responsabilidad que nosotros asumimos con el desvalido, el necesitado, aquellos que siempre están, como lo dice la Escritura, en una posición que requiere el apoyo tanto de un pastor como de la iglesia en general, que vela por el bienestar de su comunidad en la cual Dios lo ha establecido. Hoy, Pastor Ricardo, bienvenido a este podcast, El Diario de un Ministro. Muchísimas gracias, Pastor, por su invitación. Contentos de estar aquí en este programa y compartir algunas de esas cosas que a veces a los ministros nos dañan, nos compujen y bueno, estamos Qué bendición, qué bendición. Amado, y tú allí en tu ministerio has desarrollado responsabilidad social. ¿Qué tiene que hacer un pastor para asumir esas cargas? Bueno, yo creo que todo inicia con ese llamado del Señor, ¿no? El Señor es el que coloca en el corazón el querer como el hacer. Una de las cosas que a mí me impactó cuando yo llegué a la iglesia cristiana ese es precisamente ese trabajo social que ha venido desarrollando, pero como muy tímido. Sí, ¿verdad? Entre bambalinas. Detrás de bambalinas, pero no se tiene como ese sentido social muy marcado. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí al norte de Bucaramanga, nos enfrentamos con una comunidad muy vulnerable. Claro. ¿Sí? Y nos fue difícil poder llegarle. Durante 25 años la iglesia en Nazareno hizo presencia en ese sector sin mayor representación o importancia. Nosotros llevamos allí 9 años y los 2 primeros años precisamente entrar a esa comunidad, que nos abrieran las puertas de su casa, fue muy difícil, pero a través del trabajo social fue donde nosotros encontramos una herramienta para poder llegar, Tremendo. Conocerlos, que se nos abrieran las puertas. Fácil, le cuento, empezamos de la siguiente manera. Nosotros conocimos un ministerio llamado E3 Partners. Dentro de ese ministerio ellos nos brindaban una herramienta que se llama transformación comunitaria. Okay. Y a través de esa transformación comunitaria nosotros hicimos unos ejercicios en la zona. Por ejemplo, identificar cuáles eran las principales necesidades del sector. Para eso recurrimos a gente fuera de la iglesia. Citamos líderes comunales, que ahí es donde empezamos nosotros como a romper ese paradigma de estar metido dentro de las 4 paredes y no contactarnos con la comunidad. Claro. Esa herramienta me sirvió a mí para transformar mi mentalidad y empezar a ver que la iglesia podía tener alcances mucho más amplios que solamente las personas que podíamos congregar en ese momento. Nosotros empezamos con 5 personas cuando llegamos a esa iglesia. Y hoy día somos 51 miembros activos y más de 100 y pico de miembros asociados. O sea, hemos crecido poco a poco, pero ha sido, yo creo que en parte, lo que Dios ha venido haciendo en la iglesia, romper esos muros. Pudimos hacer un enlace con funcionarios del SENA y llevamos capacitaciones, cursos muy sencillos, muy básicos. Los llevamos allí a la comunidad y eso nos permitió acercamiento. La gente empezó a dejarnos de ver como una iglesia evangélica ya encerrados, sino empezaron a ver una cercanía. Claro. Entonces eso me permitió hablar con padres de familia, con vecinos del sector, me permitió conocer sus necesidades, conocerlos a ellos. Entonces eso rompió una barrera. ¿Sí? Claro. Hicimos durante 2 años 4 capacitaciones y así comenzamos, pastor, nuestro trabajo social, y ha sido poco a poco, ha venido creciendo. Y me imagino que esa responsabilidad social también nació en el corazón de lo que dice la Escritura. Tener el cuidado de aquel que está desnudo, aquel que está preso, aquel que está hambriento, aquel que está en necesidad, como el Señor lo dijo. Cada vez que lo hicieron por alguno de estos pequeños, por mí lo hicieron, y pienso que eso es lo que prima en nuestro corazón, el poder ayudar a una comunidad, no solamente en términos de su salvación eterna, que eso obviamente es brutalmente importante, pero también ver que podemos ayudar a su necesidad temporal, material, social y física.
Una de las cosas que a mí me encanta, por ejemplo, de los evangelios y de nuestro Señor Jesucristo, es que dice la Biblia que Él crecía en sabiduría, crecía en estatura, en gracia para con Dios, pero también en gracia para con los hombres. Tiene un crecimiento social. Y ese crecimiento social lo hizo reconocible para todos. Por eso la Biblia dice, Jesús era amigo de pecadores, de publicanos, de gente borracha y demás. Eso le trajo algún tipo de estigma también, pero la unción de Jesús era también llegar a esa necesidad sentida de aquel que está allí, que no solamente requiere un versículo bíblico, no solamente requiere salvación eterna, sino que te dicen, cuando tienen la oportunidad de estar obviamente en esta obra social, porque también asumimos responsabilidad social con la Fundación Construirte, la gente nos dice eso: sí, pastor, está bien, yo recibo la salvación, yo recibo, pero voy a necesitar comer, voy a necesitar vestido, voy a necesitar diferentes cosas. Y es entonces donde decimos, sí, el Evangelio puede llegar con poder, pero también con las manos llenas de algo, como cuando dijo Jesús, multipliquemos peces y panes y alimentemos a la multitud. Estaba en medio de un gran discurso, un gran movimiento sobrenatural, pero también trajo una gran provisión para la necesidad sentida en ese momento. Y Jesús dijo, no quiero que desmayen por el camino, denles ustedes de comer. Y pienso que esa es nuestra responsabilidad. Claro que sí, pastor. Nosotros hemos entendido como iglesia que no solamente podemos hacer la labor ministerial desde el ámbito espiritual. Ajá. O sea, nosotros la labor social la hacemos tiene que fusionarse. Claro, sin perder el enfoque principal, ¿no? Claro. Que es el reino. Pero todo lo hacemos intencional, ¿no? Ese labor social, aparte de que es un compromiso que nace en el corazón de un hijo de Dios, porque el amor de Dios está en nosotros, mora en nosotros y nos impulsa a salir de esas cuatro paredes y hacer algo. Hay mucha necesidad. Claro. Y no solamente en sectores como el norte de Bucaramanga. Yo pienso que cada sector tiene una necesidad. Digamos, un sector mejor económicamente, digamos que no es la misma necesidad, pero hay otro tipo de necesidades, claro, latentes. Simplemente la necesidad cambia, pero la necesidad existe. Pero existe. Entonces nosotros identificamos que podíamos hacer esa labor espiritual y esa labor social al mismo tiempo, pero esa labor social, como te digo, nos abrió la puerta para muchos escenarios. Incluso el Señor mismo nos fue abriendo camino. Yo no tuve que buscar, por ejemplo, que me hicieran parte de una Junta de Acción Comunal. A mí me invitaron a ser parte de la Junta de Acción Comunal. Por ejemplo, ahorita con ese trabajo social que hemos venido desarrollando, nos hemos podido contactar incluso con la Policía Nacional, con la Alcaldía de Bucaramanga. O sea, se han abierto las puertas. Ha sido Dios trabajando en el corazón de este pastor que está aquí compartiendo con ustedes hoy. Él es el que ha colocado ese deseo, pero Él es el que va abriendo puertas. Así es. ¿Sí? Nosotros simplemente hemos tratado de estar dispuestos, atentos, y lo que hemos desarrollado allá en el norte hasta el momento ha sido iniciativa propia y con recursos propios. No hemos contado con recursos hasta el momento del Estado, pero hacia allá vamos, ¿no? Claro. Queremos poder potenciar todo ese trabajo social que hemos hecho. Por ejemplo, te cuento, después de pandemia, nosotros hicimos un trabajo bien interesante porque nos aliamos con el IMEBU y el INDERBU para generar reactivación económica en el sector. Entonces, citamos empresarios o microempresarios del norte, del mismo sector, vecinos, tenderos, personas que tuvieran emprendimientos, los inscribimos y el INDERBU puso una logística, el IMEBU puso la otra logística y la iglesia, en apoyo con la Junta de Acción Comunal, pusieron todo lo que fue la gestión y demás mano de obra que se necesitaba. Y apalancamos ese tiempo tan difícil que fue para la comunidad, y la iglesia llega a tener un estatus, un reconocimiento en toda esa labor social allá en el sector norte. Entonces, tanto que, por ejemplo, allá llega Secretaría de Salud y no llegan buscando al presidente, sino llegan buscando al pastor de la iglesia, porque todo el mundo tiene un referente allí. El pastor es el que lidera eso, el pastor es el que hace lo otro. Y qué bueno que nosotros en nuestro lenguaje ministerial podamos entender que podemos también incidir siendo parte de una solución a esos problemas sociales. Claro. ¿Cierto? Incluso influir dentro de los entes de gobierno, juntas de acción comunales y demás, porque nosotros estamos siendo luz en medio de tanta corrupción, en medio de tanto desvío de fondos, porque eso se da, ¿sí? Y hay dos cosas ahí muy importantes que tú has dicho. La primera,
No se requiere tener abundancia de recursos para poder ayudar a los demás y sobre todo a la comunidad que nosotros, uno, estamos inmersos en medio de ellos y número dos, tenemos la responsabilidad de ayudar. Y cuando la comunidad entonces se entera y se da cuenta por experiencia que hay una iglesia comprometida con ellos, definitivamente es una comunidad que se va a acercar a la iglesia. Por mucho tiempo la iglesia creyente, la iglesia cristiana ha tenido ese estigma de no, ellos son los santos y nosotros los pecadores. Ellos están allá y nosotros estamos acá, lo que tú decías, metidos en cuatro paredes, pero definitivamente esa conciencia está cambiando y hoy en día hay mucho ministerio y muchos ministros con una transformación de su conciencia diciendo no, yo necesito ayudar a mi gente. No hay una división entre nosotros, sino al contrario, tenemos que buscar ser puentes para ellos y no poner barreras para que ellos se acerquen a Jesús, sino al revés, que puedan encontrar a Jesús en medio de este trabajo que estamos haciendo a favor de ellos. Claro que sí, pastor, es necesario que la iglesia hoy entienda que puede llegar a ser mucho más relevante sin perder el propósito. Claro. Necesitamos como pastores entender ese lenguaje y yo pues invito a los pastores que nos están escuchando, a los hermanos en fe, que pongamos esto en marcha, que esto sea un llamado de Dios a todos los miembros de las diferentes iglesias. Podemos hacer mucho. Como les decía, nosotros con recursos propios, recursos que gestionamos con amigos, hemos llegado a regalar mercados, hemos llegado a regalar útiles escolares, en diciembre hemos llegado a hacer campañas de regalos para los niños y ya cuando nos ven en ese trabajo social, créanme que la comunidad ve una respuesta y la gente se suma a eso. Se nos sumó a nosotros un intendente de la Policía Nacional con el que gestionamos más de 2.000 regalos para diferentes barrios del norte, en algo que se llamó la Ruta de la Alegría. El año pasado lo volvimos a hacer junto con él y seguimos trabajando en ese ámbito social y nos ha sido muy bueno porque no solamente nos estamos dando a conocer en el sector de la juventud, sino en las diferentes comunidades del norte de Bucaramanga. Ahora empiezan a reconocer una iglesia está involucrada, comprometida y siendo una solución a todas las problemáticas que tienen. Claro. Cuando a Jesús le traían un problema, él no los delegaba. No, vayan al Imperio Romano, vayan con Pilato, vayan con fulano, vayan. No. Jesús decía, denle ustedes de comer. Hay que resolverlos entre nosotros. Y no se necesita tener los millones de pesos para poder ayudar. Si hay una voluntad dispuesta, Dios abre puertas y Dios provee. Claro, permítame comentarle, Paz. De hecho, fruto de esa labor social que hemos hecho, hemos abierto células en diferentes sectores. Maravilloso. Y hay gente congregándose, ya hay líderes de esas personas que pudimos evangelizar, conocer, pero todo fue a través del impacto social. Algo que me impactaba de Jesucristo era que Él escuchaba el clamor de la gente, la necesidad de la gente y Él se levantaba, Él estaba en sus aposentos tratando de descansar un poco, pero Él veía la necesidad y era urgente. Así y Él no salió muchas veces a predicar el evangelio, sino a sanar a los enfermos. Y esa es parte de la función. Jesús le dijo a sus discípulos, denles de comer. Eso es algo que nosotros debemos entender. Ahora, hay algo que sí por experiencia propia quiero dejar muy claro. Hay sectores, por ejemplo, como el norte, donde tienen una cultura de pensamiento que todo me lo tienen que regalar. Sí. Entonces, eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque yo no debo enseñarle a la gente que todo se lo doy en bandeja de plata. No, yo debo enseñarle a la gente que mancomunadamente usted pone una parte, yo pongo la otra y hacemos las cosas. Entonces, esa es la cultura que estamos tratando de cambiar. ¿Por qué? Porque el norte, por ejemplo, en este caso, ha sido una zona vulnerable y muchos recursos han ido allá, pero han ido en ese sentido, todo regalado, todo gratuito. Muy asistencialista. Exactamente. Entonces la gente se acostumbró a que por muchos años démenlo todo, facilítenmelo todo y sin ningún compromiso de cambio en su cultura. Claro. Entonces nosotros estamos tratando es de precisamente a través de estos proyectos, a través de estas ayudas, culturizar a la gente también. Y eso es reino, que eso es lo que me encanta, porque de las cosas que uno tiene que entender cuando es un ministro de este evangelio del reino, es que establecer la cultura del reino es más que predicar el evangelio, es más que salvar un alma, es transformar toda la estructura mental, cultural, familiar, territorial que tenga la comunidad en la cual Dios nos ha enviado. Y en eso es reino, eso me encanta.